That's not the Chris that I knew. There's so many details that are so crazy to understand. If you don't want to hear it, if you're going to give me shit about it later and say I'm glorifying a murder, stop listening now. Los chamalecos, bienvenidos a otro video. Aquí Santos, como siempre, trayéndote lo último en el mundo del wrestling. En esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda temporada de este programa llamado Dark Side of the Ring de la productora Viceland. En su segunda temporada arranca con un episodio de 2 horas dedicado a la vida y a la muerte del ex luchador de WCW, de New Japan Pro Wrestling y de WWE, Chris Benoit. Un documental sumamente completo, emotivo y muy informativo. La manera en que Viceland editó, la manera en que reclutó a los luchadores que de una u otra forma estuvieron cerca de Chris Benoit durante su carrera y en los últimos días de su muerte fue algo espectacular, catalogado como algo sublime, como el mejor documental de wrestling y de lucha libre que se ha dado en los últimos años. No solamente por expertos, sino también por fanáticos de este deporte. En este video vamos a ver 10 datos súper importantes, historias, relatos, datos que no conocíamos sobre la verdadera historia de Chris Benoit. Así que acompáñenme y vámonos de una vez con la número 10. Su disciplina en el deporte. Creo que para muchos fanáticos es de conocimiento que Chris Benoit era un tipo súper disciplinado. Durante todo su recorrido por todo el mundo, Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, todos sus compañeros, sus oponentes, los luchadores que estaban con él en el día a día, ninguno podía decir que Benoit no tenía compromiso con el deporte. En palabras de muchos, Chris era un tipo muy disciplinado, pero muy reservado. Pero cuando cruzaba el escenario, cuando bajaba el stage hacia el cuadrilátero, cambiaba totalmente su forma de ser. Se volvía una persona extrovertida, totalmente comprometida hacia el espectáculo que iba a dar en ese momento. Chris Jericho narró una experiencia que tuvo mientras luchaban en Japón. Mencionó que durante un combate, Chris Benoit cometió un pequeño error, algo que nadie se percató, que sería muy difícil de que alguien se percatara si no era el mismo Chris Benoit o el oponente. Luego de eso, Chris Jericho fue al camerino y vio a Benoit haciendo sentadillas y él le preguntó, oye, ¿qué haces? Chris Benoit contestó, estoy haciendo 500 sentadillas porque hoy cometí un error y eso pudo haber comprometido la experiencia de los fanáticos. Y Chris Jericho, de verdad que en sus palabras dijo, wow, no lo puedo creer. Chris Benoit se autocastigaba o se autoimponía castigos cuando cometía algún tipo de error, porque para él la lucha libre era más que un deporte, era un estilo de vida, era lo que él más amaba y hacer un error era como faltarle al respeto. De verdad que esto era increíble, como Chris Jericho narraba esta historia por la cantidad de realismo, la cantidad de nostalgia que se sentía en sus palabras, una anécdota totalmente impactante del compromiso de un luchador hacia este deporte. Número 9. La influencia de Eddie Guerrero en Chris Benoit. A pesar de que Benoit era un tipo muy reservado, como ya lo hemos mencionado, se mostraba muy receptivo a todo lo que le dijera Eddie Guerrero. En palabras de su esposa Vicky Guerrero, mencionaba que Chris Benoit consideraba a Eddie como un hermano, como un padre, y siempre trataba de seguir las enseñanzas que le daba Eddie Guerrero. Ella menciona una historia, una anécdota, de verdad que muy impresionante. Eddie Guerrero, una Navidad, le regaló una Biblia a Chris Benoit. ¿Por qué? Porque Guerrero era un tipo muy religioso, era un tipo muy creyente en lo que era la religión. Y él quería traspasarle ese conocimiento, traspasarle ese sentimiento a Chris Benoit para que conociera una fuerza mayor en lo que es la religión y poder de alguna manera u otra mejorar su vida. Chris Benoit recibió la Biblia de Eddie Guerrero y la sorpresa de Guerrero fue grande cuando Benoit se llevó la Biblia durante todas sus giras. Mantenía ese libro
siempre a su lado, a pesar de que nunca fue un tipo religioso, siempre mantuvo consigo ese regalo de Eddie Guerrero. Increíble que el día de la tragedia, la Biblia estaba a un lado de los cuerpos de su hijo y de su esposa. De verdad que otra historia sumamente triste, pero que demostraba que de alguna manera Chris Benoit llevaba siempre a Eddie Guerrero en su corazón y teniendo en cuenta que era un regalo de él, lo atesoró mucho hasta el último día de esa fatídica tragedia. Número 8. La muerte de Eddie Guerrero. A pesar de que este episodio de Dark Side of the Ring era dedicado a Chris Benoit, también pudimos saber algunas cosas sobre la muerte de Eddie Guerrero, el mejor amigo de Chris Benoit durante toda su vida, alguien que influyó mucho en su manera de ser. En palabras del sobrino de Eddie, Chavo Guerrero, un tipo que amaba a Chris Benoit como si fuera su hermano de sangre. Y Chavo Guerrero mencionó, yo creo que uno de los momentos más tristes, más devastadores de su vida. El día de la muerte de su tío Eddie Guerrero. Él menciona que se encontraban en un hotel durante una gira y que todos se habían programado a las 7 de la mañana para ir a entrenar. Todos habían programado un despertador en el hotel para que les avisara cuando eran las 7 y poder reunirse e ir a entrenar en el gimnasio. El crew o el staff del hotel llamó a Chavo Guerrero y le mencionó que algo raro estaba pasando en la habitación de su tío porque nunca respondió el llamado del despertador. Chavo menciona que él corrió hacia el room o hacia el cuarto de su tío y que obviamente estaba cerrado por dentro. Luego de derribar la puerta prácticamente, él entró y vio a Eddie Guerrero boca abajo tirado en el piso del baño. Él lo sostuvo en sus brazos y en palabras del mismo Chavo Guerrero dijo: mi tío estaba vivo todavía. Yo sentía cómo trataba de respirar y en unos momentos se fue. Murió en los brazos de Chavo Guerrero. La manera en que se le cortó la voz a Chavo cuando contaba esa anécdota, la manera en que sus ojos se aguaron, de verdad que fue algo increíble. Yo creo que todos reaccionamos igual al ver a una persona como Chavo Guerrero contando algo que se había guardado durante mucho tiempo, que pocas personas conocían, y de verdad que fue algo totalmente impactante. Para mí fue algo súper duro de escuchar. Un luchador al cual yo le tengo también muchísimo respeto como Eddie Guerrero. Número 7. Chris Benoit nunca superó la muerte de Eddie Guerrero. En palabras de las personas que estuvieron presentes durante toda esa transición entre la muerte de Eddie Guerrero y la tragedia de los Benoit, comentaban que Chris cambió mucho su manera de ser, que se volvió mucho más hermético, era la palabra que utilizaban, que era una persona que no mostraba sus sentimientos en público y era otra persona totalmente diferente cuando llegaba a su casa. En ese momento soltaba todo el dolor que tenía por la muerte de una persona como Guerrero. Chris Jericho cuenta que en el funeral de Eddie, él no soportaba ver las lágrimas de Chris Benoit, que eran tantas que le atravesaban la ropa y se empapaba toda la piel. Que en ese momento, cuando Benoit abrazó a Jericho, Jericho sintió un dolor tan grande que nunca había sentido ese sentimiento en una persona que había perdido a alguien. Entendemos que fue un golpe difícil para la vida de Benoit perder a un mentor como Eddie Guerrero. Vicky, la esposa de Eddie, menciona que una vez él estuvo de visita en la casa y por un momento se le perdió y ella subió las escaleras, entró a su cuarto principal y encontró a Benoit acostado en el lado de la cama de Eddie Guerrero, destrozado totalmente. También menciona que cuando entraba al gimnasio de Eddie Guerrero, Chris Benoit se devastaba en el piso, solamente de recordar que estaba
hace unos meses con su amigo en esa habitación, de verdad que fue algo sumamente doloroso. Esto cambió mucho la vida de Chris Benoit. La esposa le llegó a decir a su hermana que Chris Benoit en ese momento se volvió un poco más volátil, como que no era la misma persona ya. Totalmente entendible el golpe emocional que tuvo esta tragedia en la vida de Chris Benoit. Número 6. Su esposa presentía algo. La ironía de esta situación es increíble. Una de las personas que fue entrevistada durante este documental fue Sandra, la hermana de Nancy Benoit, la esposa de Chris Benoit durante muchos años, quien tuvo a su hijo Daniel. Ella menciona que su hermana le comentaba que durante el último año de la carrera de Chris Benoit, antes de que pasara la tragedia, ella le exigía que se retirara del deporte, que ya no había más nada para él, porque ella sabía que la cantidad de golpes que había recibido durante toda su carrera, la cantidad de abuso de los fármacos de esteroides que había tenido y el golpe tan fuerte emocional que recibió luego de la muerte de Guerrero le iban a afectar a su esposo. Y de alguna manera yo creo que fue algo que ella presintió. Y Chris Benoit siempre le decía que él no podía abandonar el deporte del wrestling. Y según mencionan Chris Jericho y otros, ellos pensaron que tal vez el wrestling en ese momento fue la única salida, lo único que podía hacer Chris Benoit para tratar de olvidar un poco el dolor que tenía y que el wrestling, en pocas palabras, era lo único que le quedaba. De verdad que una ironía que lo que presentía su esposa Nancy al final se volvió una triste realidad. Y es totalmente increíble y llegar a pensar si esto hubiera pasado de haberse retirado Chris Benoit cuando su esposa se lo pidió. Número 5. Golpes, esteroides y la política de bienestar de WWE. Una de las cosas, de los tópicos que se tomaron en este documental fue las causales de que el cerebro de Chris Benoit se deteriorara de una manera tan impresionante durante los años de su carrera profesional en la lucha libre. Chris Jericho menciona que Chris Benoit era un tipo como todos en ese tiempo, que recibía los golpes de la silla en la cabeza sin ningún tipo de protección. Que en ese tiempo era como una medalla de honor recibir los golpes en seco, sin ningún tipo de protección, con las manos directo al cráneo. Que muchos luchadores lo hacían porque los demás lo hacían, y si tú no lo llegabas a hacer de alguna manera te ibas a ver mal. Sumado a eso, los finishers que tenía Benoit, como el cabezazo, fueron cosas que poco a poco fueron deteriorando su salud mental. Cuando Chris Jericho le preguntaba a Benoit cuántas contusiones tuviste, Chris Benoit mencionaba que él no recordaba el número exacto de contusiones cerebrales que sufrió. Aparte de eso, el abuso de esteroides. Esto es algo obvio que muchos de nosotros de repente no queremos aceptar, pero estamos conscientes que durante toda la carrera de Eddie Guerrero y de Chris Benoit, el uso de esteroides era algo totalmente regular, que la WWE nunca trató de detener. ¿Por qué? Porque la cabeza de la empresa tenía una fijación extraordinaria por los luchadores que eran musculosos y que eran grandes. Si tú no hacías ese esfuerzo de someterte a este tipo de drogas, era muy difícil que triunfaras en una empresa como WWE. Número 4. La WWE le dio la espalda a la familia Benoit. Otro de los temas que se tocó durante este documental fue la reacción de la empresa WWE y de Vince McMahon ante la tragedia de los Benoit. En palabras de Sandra, la hermana de Nancy, ella menciona que la WWE simple y sencillamente le dio la espalda, se desconectó totalmente de la situación en cuanto se enteraron que el causante posible del homicidio de la familia Benoit había sido el mismo Chris Benoit. Jim Ross mencionó que la WWE no tenía ningún tipo de conocimiento cuando se hizo el tributo a la vida de Chris Benoit, que se enteraron exactamente en el momento que se transmitió el episodio,
Y luego de eso, Vince McMahon colgó un mensaje al día siguiente en ECW mencionando lo que ya todos sabíamos, que cometieron un error y que no se iba a mencionar más. Ellos nunca se acercaron, y esto es palabras de la misma familia de Nancy Benoit, nunca se acercaron a nosotros el día del funeral de Daniel y de Nancy. Solamente enviaron a Jim Ross, quien no fue recibido porque Sandra sabía que Jim Ross solamente había ido ahí por compromiso. Jim Ross también mencionó que él se sentía no bienvenido en ese funeral, pero que él tuvo que asistir porque él era la representación de la WWE y que él sabía que esa era la razón principal por la que los familiares de las víctimas, tanto de Nancy como de Daniel, no lo querían ahí. Luego de eso, la WWE no solo le dio la espalda a la familia de Nancy, sino que le dio la espalda a David Benoit, que a pesar de que no era hijo de Nancy, era el hijo de Chris Benoit. La empresa no quería manchar su reputación, no quería que su nombre se mezclara con el de ningún Benoit, aunque no estuviera involucrado en la tragedia. David Benoit estuvo de verdad que muy resentido con la empresa WWE por el manejo de la información, por de repente lavarse las manos y no querer indagar más sobre eso. Esto es algo que nosotros ya sabíamos, pero nos ayuda a comprender aún más cómo una empresa multinacional, millonaria, en el momento de una tragedia te va a dar la espalda. Y yo creo que eso es algo que la familia nunca le va a perdonar a la empresa McMahon. Número 3. La difícil vida de David Benoit. David Benoit se abrió mucho durante este documental, contó anécdotas personales, contó su lucha interna luego de esta tragedia, de tratar de superar la muerte de su hermano pequeño. A pesar de que él fue hijo del primer matrimonio de Chris Benoit, él era muy unido con su hermano. Él contaba que le encantaba ver a su padre luchar, que le encantaba este deporte, que extrañamente se había prometido con su pequeño hermano que algún día serían campeones en pareja. Luego de la tragedia, su vida dio un giro de 180 grados. No solamente recibió la espalda de la empresa WWE, sino que recibió la espalda de muchas personas que simple y sencillamente no lo veían como David Benoit, sino que simple y llanamente lo veían como un Benoit. Lo veían como la imagen de su padre. Y esto le cerró muchas puertas. Él mencionó que no pudo terminar la escuela en el momento que tenía que terminarla, que recibía muchas críticas, muchas burlas, que trataban de culparlo a él por lo que en algún momento hizo su padre, pero que aún así él nunca le guardó rencor a Chris Benoit, a su padre, que él en lo más profundo de su corazón sentía que ese ya no era su padre, que ese no fue el hombre que él conoció durante toda su vida. Para cualquier fanático que vio ese documental, a mí sin mentirles se me partió el corazón en ese momento. Pensar que una vida tan pequeña se apagó sí es difícil, pero pensar que David Benoit, a pesar de haber pasado por una cantidad extrema de dolor, de rechazo, pudo recuperarse y tratar de alguna forma u otra de encarrilar su vida hacia el deporte que amó su padre y que ha prometido que en algún momento tratará de regresar el nombre de los Benoit a la cúspide donde estuvo durante mucho tiempo. Número 2. La reconciliación de la familia Benoit. Este es uno de los momentos de verdad que nos llenó de mucha alegría durante este documental. Fue escuchar que por fin, luego de muchos años, la hermana de Nancy Benoit, Sandra, logró reconciliarse de alguna manera con su sobrino David Benoit. ¿Y cómo ocurrió esto? Esto fue una anécdota que narró Chris Jericho diciendo que él invitó a David Benoit y a Sandra a AEW Revolution, al pay-per-view de la empresa AEW, y que luego de que disfrutaron todo el espectáculo, los llamó al backstage, los reunió en su camerino y según cuenta Sandra, fue un momento increíble. Ella considera que Chris Jericho es un ángel de la lucha libre, que la ayudó a comprender que necesitaba reconciliarse con David Benoit, que a fin de cuentas es su sobrino, y que se dieron un abrazo de verdad muy emotivo, que ese era lo que buscaba
Chris Jericho tratar que luego de tantos años de esa tragedia pudiera reunirse un sobrino con su tía, olvidar cualquier tipo de resentimiento que se sentía familia con otra familia y poder reunirlos. Sandra también mencionó algo muy personal. Dijo que ella perdona a Chris Benoit por lo que hizo, que todos en este mundo merecen ser perdonados, que todos merecen misericordia y que ella, a pesar de que se llevó la vida de su hermana, que ella comprende que había muchos factores externos e internos en Chris Benoit que lo motivaron o que lo llevaron hacia ese precipicio, hacia ese abismo que no tuvo retorno. Obviamente una opinión muy madura de una persona como Sandra y una opinión también compartida por alguien como David Benoit. Una de las anécdotas más increíbles que escuchamos durante todo este documental. Número 1. Chris Benoit nunca entrará al Salón de la Fama. Esto en palabras de Jim Ross, creen que es prácticamente imposible que Chris Benoit entre al Salón de la Fama. Menciona que si Chris Benoit estuviera presente en este momento y se pudiera hablar con él no querría que lo metieran al Salón de la Fama. Tal vez las palabras de Benoit serían: mi inducción al Salón de la Fama crearía una distracción muy grande en lo que sería la ceremonia. Y Chris Jericho menciona que después de tanto tiempo de amar el wrestling, de comprometerse tanto a este deporte, Chris Benoit tal vez no querría que lo indujeran a un Salón de la Fama de esta manera, porque al final, de alguna manera u otra, acabó con todo lo que había hecho durante tantos años. De verdad que nos deja pensando, porque siempre los fanáticos van a pedir que Chris Benoit sea exaltado por sus logros, pero hay que aceptar que el final de su vida afectó mucho la reputación. Y obviamente quedará en el corazón de cada fanático si Chris Benoit merece entrar en un salón de la fama de cualquier empresa o no lo merece. Bien, luchamanacos, en conclusión, un documental hecho de una manera excelente, con relatos totalmente reales, emotivos, donde las personas que se contactaron con Viceland no tuvieron ningún tipo de duda para hablar sobre una persona como Chris Benoit. Tengan la opinión que tengan ustedes de este luchador, creo que el documental nos deja muchísimo aprendizaje sobre el sacrificio que hacen los luchadores por estar en este deporte. Ahora, para mí sí fue algo muy difícil como fanático de Chris Benoit escuchar este tipo de relatos, pero de verdad que fue algo satisfactorio ver el final que ha tenido la familia Benoit, la reconciliación y tantas otras cosas que por lo menos se entiende que los luchadores aún llevan a Benoit en el corazón, que todavía recuerdan sus grandes momentos, y yo creo que eso es lo más importante. Hay muchas cosas más que se hablaron durante un documental de 2 horas, pero es muy difícil resumirlo. De verdad que es muy difícil. Me encantaría que ustedes pudieran verlo. Entiendo que no mucha gente tiene la facilidad de entender el inglés. Yo espero que pronto salga este documental subtitulado o traducido al español. Yo les voy a dejar la descripción del documental acá. Tal vez ustedes tengan la facilidad de verlo subtitulado. Sería espectacular. Y de verdad, que tómense el momento para verlo, para entenderlo y para, de alguna manera, respetar aún más a los luchadores que hacen un esfuerzo titánico en sus vidas para entretenernos. Que los luchadores hacen hasta lo imposible, no solamente porque sea su trabajo, sino porque disfrutan ver a los fanáticos entretenerse, porque de una manera u otra es su estilo de vida. Así que nosotros tenemos que agradecerles hasta donde podamos el sacrificio que hacen. Así que, bueno, me voy despidiendo por esta ocasión, luchamaníacos. Espero que hayan disfrutado de este pequeño video sobre el documental de Chris Benoit, The Dark Side of the Ring, de la productora Viceland. Como siempre, déjenme acá sus comentarios. Entiendan que este fue de verdad que algo muy difícil de hacer, pero de verdad lo hago con mucho cariño.
Así que espero sus comentarios, espero sus likes, espero que compartan este video para que ayuden a los fanáticos y a los que no son a entender un poco más este deporte. Así que sin más me voy despidiendo. Recuerden que en wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo, un abrazo y mucha salud a todos.